Buenos días, profesora Inés. Mi nombre es Juan Diego Contreras Roda y el día de hoy yo voy a hablar sobre el desarrollo prenatal y el nacimiento. Los temas sobre los que voy a hablar son las etapas del desarrollo prenatal, las complicaciones que pueden existir en el nacimiento, qué hacer para prevenir que un bebé nazca con bajo peso o prematuro y qué hacer si mi bebé nace con bajo peso o prematuro. Primero vamos a ver las etapas del desarrollo prenatal, las cuales son tres en total. La primera etapa es la etapa germinal. Esta abarca desde que se forma el cigoto hasta el sexto día o la primera semana. Las primeras 36 horas sucede la multiplicación y la división del cigoto. A las 72 horas sucede la división progresiva de este cigoto, es decir, de 16 pasa a 32 unidades, de 32 pasa a 64, de 64 a 128 y así sucesivamente. Entonces, del cuarto al quinto día sucede que estos cigotos van desde la trampa de falopio hasta el útero y se quedan pegados, esto pasa en el sexto día, en la pared uterina y el cigoto pasa a convertirse en lo que se le llama blastocisto. Después vamos con la segunda etapa, que es la etapa en la que el cigoto pasa a llamarse embrión. Esta etapa, la etapa embrionaria, abarca de la segunda semana hasta la octava semana y se forman diversos aparatos y sistemas en el organismo. Existen tres formaciones más importantes, que son las del aparato respiratorio, las del aparato digestivo y la del sistema nervioso. Debido a esta formación sucede algo, lo mismo que pasa cuando las orugas se convierten en mariposas. Vamos a utilizar una pequeña metáfora aquí. Cuando las orugas se convierten en mariposas, tienen que pasar por una etapa de crisálida, que es la etapa en la que se colocan en un caparazón y son más vulnerables. Es más peligroso para ellas porque no pueden huir ni protegerse correctamente. Pero es de una etapa en la que pasan de un estado más débil a un estado más fuerte en el que pueden volar y son más hermosas, etc. Esto mismo pasa en esta etapa. Sucede que el embrión, debido a todas estas formaciones que están sucediendo en él, para que pueda formarse y desarrollarse totalmente, pasa a una etapa de crisálida, por así decirlo, en la que es más vulnerable a las infecciones, a los virus, a las bacterias. Y es por esta misma razón que en esta etapa es que suele suceder el aborto espontáneo, que consiste en la expulsión del embrión, evidentemente ya sin vida. Sucede en 1 de cada 4 embarazos. Esto quiere decir que en el 25% de los embarazos. Y 3 de cada 4 abortos espontáneos, es decir, el 75% de ellos, ocurren en esta etapa, en la etapa de la segunda a la octava semana. Y las causas que pueden ocasionar el aborto espontáneo es el consumo de tabaco, de alcohol y de drogas. Y los varones son los más vulnerables a suceder un aborto espontáneo. La tercera y última etapa es la etapa fetal, en la que ya al embrión pasa a llamársele feto. Esta última etapa empiezan a formarse las últimas formaciones, valga la redundancia, del embrión. Una de estas formaciones son las de las células óseas. Hay un crecimiento exponencial, existe un crecimiento del por 20 a la etapa anterior. Los aparatos y los órganos internos son más complejos y funcionan más y sucede una serie de cambios en los movimientos y en la actividad motora del bebé, en lo cual el bebé patea dentro del estómago de la barriga de la madre, existe una respiración umbilical, hipea, cierra el puño, se chupa el dedo, siente dolor y hace diversas acciones. El feto masculino es el que normalmente está comprobado que tiene más movimiento dentro de la barriga de la madre. Y además está demostrado que se responde a la voz de la madre. Existen reacciones físicas del embrión a la voz de la madre, del feto, perdón. Estas son las tres etapas. Después de estas tres etapas sucede el nacimiento. Y aquí ya vamos a una parte más compleja que es la de las complicaciones que puede existir, es decir, lo que puede salir mal. Lo más principal aquí es el bajo peso al nacer. Esto significa que el bebé nace con menos de 2,5 kilos. El 43% de estos bebés que nacen con bajo peso son bebés prematuros, que nacen antes de la cantidad recomendada de tiempo para el nacimiento. El 15% de todos los bebés tienen bajo peso al nacer y está comprobado que hay una gran cantidad de consecuencias por este bajo peso. Vemos que lo que puede causar este bajo peso al nacer es en la madre que exista mala nutrición, consumo de tabaco, tener menos de 17 años o más de 40 años, que el bebé no sea deseado, incluso algo tan psicológico como que el bebé no sea deseado por la madre puede afectar a su peso al nacer.
el haber tenido varios abortos espontáneos previamente, el consumo de alcohol y drogas, el tener altos niveles de estrés, el de pasar por infecciones, alguna anemia y depresión. Las repercusiones futuras para niños que nazcan con bajo peso y o que sean prematuros son las siguientes. Existe peligro de tener diabetes en la adultez, de padecer de enfermedades cardiovasculares, de una mayor mortalidad de cuando estén en la etapa de la niñez, una disminución de la reproducción por si quieren tener hijos. Existe un mayor riesgo a dar luz a niños prematuros, una mayor probabilidad de tener parálisis cerebral, discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista, problemas neurológicos, sensoriales, cognitivos, educativos y conductuales y muchísimas mayores repercusiones y en general una probabilidad de tener menor calidad de salud. Después, ¿qué hacer para prevenir que un bebé nazca con bajo peso o prematuro? Estas son las prevenciones, lo que viene antes del nacimiento del niño. Primero, realizar controles con tu ginecólogo. Esto quiere decir realizar análisis, realizar revisiones, ver cómo va la calidad del bebé, qué recomendaciones puede dar el ginecólogo de qué estamos haciendo bien o mal con nuestra salud. Además de eso, como vimos, el consumo de alcohol, drogas y cigarrillo también puede afectar al bajo peso o que nazca prematuro, entonces esto tenemos que evitarlo. También se dice que durante el embarazo hay que evitar tomar todo medicamento a menos que el médico de cabecera lo recomiende o el ginecólogo lo recomiende o lo deje pasar. También hay que tener una alimentación y nutrición muy sana y evitar, en la medida de lo posible, tener niveles elevados de estrés. También si existe algún problema anterior como la anemia o la depresión, etcétera, pues buscar alguna manera de tratarlo por la salud del bebé. Y cuarto y última parte de esta exposición es qué hacer si mi bebé nace prematuro o de bajo peso. Esto ya significa después de que ya nació de bajo peso, ya no podemos, ya no existe una prevención porque ya sucedió lo que sucedió. En este caso tenemos que mantener la calma, puesto que la mayoría de los padres se alteran bastante por este hecho, porque evidentemente, pues como vimos, es algo desagradable, es algo malo, es algo que no es muy deseable por nadie. Y primero hay que entender que no todos los bebés prematuros o bajos en peso tienen una mala condición de salud después, o tienen todos los síntomas y problemas que yo mencioné anteriormente. Existen diversas variabilidades, existen cosas que podemos hacer a nivel médico y a nivel personal para que la salud del bebé, del niño, posteriormente, incluso a su etapa adulta, no sea tan mala. También hay muchísima repercusión de la influencia médica y de la influencia ambiental. Tenemos que seguir las indicaciones de nuestro médico personal para que él nos ayude con ciertos medicamentos, tratamientos, indicaciones y recomendaciones de salud para el niño, para que no pueda tener muchísimas mayores repercusiones en su salud. Además de esto, tenemos que pasar tiempo de calidad con el bebé, darle mucho cariño, mucho apoyo, porque esto también influencia. Y también, debido a que esto es una situación estresante, puede pasar por una etapa de dolor, de sufrimiento, de tristeza, es completamente natural, es comprensible, es algo que puede pasarle a cualquiera que pase por esto, sentirse mal, sentirse muy desesperanzado. Hay que aceptar el apoyo de otras personas, ya sea buscando ayuda psicológica, ya sea con apoyo de los familiares, de los amigos, de la pareja, etcétera. Entre el padre y la madre también se tienen que apoyar mucho, buscar esperanzas entre sí, buscar que las demás personas también los apoyen y todo esto para poder llevar esta situación problemática con mayor responsabilidad y con mayor tranquilidad. Muchas gracias, profesora Inés. Esa fue toda la exposición.